Bueno, estamos hoy con el doctor Rivero. Yo quiero presentar a Héctor Rivero, pues como que es complicado, pues. Pero tiene algo que para esta conversación es muy importante, y es que Héctor, tanto en su actividad profesional como abogado, como en su actividad política o pública, ¿sí? Ha tenido que ver mucho con un tema que es el que hoy nos reúne, y es qué diablos ha pasado con el conflicto armado en Colombia. ¿En qué momento las FARC fueron bajándose del tren de la revolución y fueron entrando en otros terrenos en donde cada vez están como más enredados? Yo no sé, Héctor, ¿tú qué visión tienes de esa mutación, de esos cambios, o ves las FARC de hoy igual a las FARC de hace 30 años? No, no, claro que no. No, no. No, yo creo que el problema fundamental que tenemos hoy es que las guerrillas todas, En general sí hablo de las FARC, pero las guerrillas todas se quedaron sin discurso político con la expedición, con la aprobación de la Constitución del 91. a ver, usted Yo está ahí creo que defendiendo una... es que mire, Sí, Juan dale, Manuel, dale. Juan Manuel, Esto no lo había el, oído, quiero decir que estoy aprendiendo. el delito que cometen las guerrillas, cuando unas personas se organizan Sí. para constituir una guerrilla, el delito se llama rebelión. Y la descripción que el Código Penal hace de la rebelión es atentar contra el orden constitucional. Sí. Es a eso que se levantan, a decir, queremos una nueva constitución. Bueno, pues la nueva constitución se expidió y las guerrillas siguieron vivas. Solamente el M-19, que se había desmovilizado 1 o 2 años antes de la constituyente, pues participó en el proceso. Activamente, no, pues fueron fundamentales. fundamental. Ganó la elección de la constituyente, todo. Las que se quedaron por fuera, especialmente pues la guerrilla de las FARC, las que se quedaron por fuera se quedaron sin qué discutir. La prueba es la siguiente. Unos tipos que duran... Cuando se fundó la guerrilla de las FARC, en 61. 1960, bueno, por ahí, duraron... Despuésito de la Revolución Cubana, es que eso me Bueno, casi... duraron hasta 2016 que se desmovilizaron. Es decir, 56 años, digamos, mal contados. mal contado. 56 años cometiendo el delito de rebelión, es decir, levantados contra el orden constitucional. Y cuando hicieron un acuerdo para desmovilizarse, el acuerdo no significaba ningún cambio de la Constitución, que es rarísimo, porque obviamente los señores llevaban 56 años para que se cambiara la Constitución. ¿Y ahí qué pasó? ¿No fueron capaces de No, era imponer? que ya todo estaba incluido, digamos. ¿Ellos fueron alguna vez invitados a participar en la constituyente? Claro, en la asamblea. Ese es un proceso, ese es un dato interesante y digamos, poco explorado a mi modo de ver. Tú lo conoces bien. La guerrilla de las FARC, el establecimiento colombiano buscó a la guerrilla de las FARC desde el primer día hasta el último para que hablaran. Era, venga, hablamos. Y todavía sigue pasando. Bueno, vemos cómo el establecimiento, los gobiernos, cualquiera que sea, siempre quieren conversar con las organizaciones armadas. A la guerrilla de las FARC siempre la buscó el gobierno, siempre. Desde el gobierno de Belisario Betancur y después siempre era, oiga, hacían coquitos y le mandaban mensajeros a tiro fijo, dígale que queremos hablar y tal cosa. La única vez que la guerrilla de las FARC buscó al establecimiento para conversar fue en las previas de la constituyente del 91. No sé si te lo recuerdas, pero 2 o 3 guerrilleros se tomaron el consulado de Venezuela en Bogotá. Se lo tomaron a la brava, se metieron ahí. Después el gobierno colombiano les dijo, bueno, estamos dispuestos a hablar, y se fueron a Cravo Norte. Sí. A Cravo Norte, y ahí el gobierno tuvo una conversación con unos guerrilleros de las FARC. ¿Cuál era el objetivo de la conversación y por qué se metieron qué era lo que pedían cuando se metieron?
que los metieran al proceso constituyente. Simplemente. Que los metieran al proceso constituyente. Eso era muy interesante porque la guerrilla identificó que había un momento político en el que se podía meter. Pero no se metieron finalmente. No se metió porque no se metieron no los invitaron. Por dos razones, ¿no? Hubo un esfuerzo, hubo un intento. El gobierno empezó a hablar con ellos en Caracas. Andrés González era viceministro del gobierno y ahí conversó con ellos y había un consejero de paz que tal vez era Chucho Bejarano. Sí. Y ellos intentaron encontrar un acuerdo para que la guerrilla se pudiera meter a la constituyente. Pasaron dos cosas. Una, había muy poquito tiempo para llegar a ese acuerdo, porque ya la constituyente estaba convocada y tenía que comenzar. ¿Se montan es para allá, la semana entrante o no? Y entonces, pues esa conversación con la guerrilla siempre es un proceso largo. Entonces no había mucho tiempo. Pero lo segundo es que la guerrilla pedía que le dieran la mitad de la constituyente. Se suponía que la constituyente la conformaban 70 constituyentes elegidos popularmente y ellos pedían que les dieran otros 70. Eso pues era imposible de aceptar. Entonces se acabó ese proceso, la guerrilla quedó por fuera del cuento y le tocó reinventarse y terminó reinventada en narcotráfico porque no tenía un discurso político adicional. Ya la elección popular de alcaldes se había aprobado antes de la constituyente, la democracia participativa, toda esta historia de la democracia participativa, todo el reconocimiento de las minorías políticas, bueno, los derechos sociales, todo lo que está en la Constitución era el discurso de la guerrilla. La democracia bloqueada, que decía la guerrilla por el Frente Nacional y todas esas cosas, todo eso se había acabado en las reglas constitucionales. Esa es mi teoría. La razón es que la guerrilla perdió el sustento político con la aprobación de la Constitución. Ese es un punto grueso, bien interesante. Es una interpretación porque vale la pena explorar. Si esto es como tú lo dices, salvo que sea por puro discurso político, porque hay unos sectores que siguen diciendo que la Constitución del 91 es neoliberal, que dejó por fuera todas las transformaciones que había que hacer, los cambios, y simplemente se volvió neoliberal. Sí, no. ¿Eso es un argumento político? ¿Tiene algún fundamento? ¿O la Constitución permitía como opciones, era flexible, digámoslo? No era la del 86. Y sigue siendo. La prueba es que hay un gobierno como el del presidente Petro, que claramente es un presidente no capitalista, digámoslo de alguna manera, y puede desarrollar sus políticas públicas sin tener que cambiar la Constitución. Mira, hay una discusión de hoy que es el tema de cómo se ofrece la educación superior en Colombia, y hay una discusión sobre si le dan plata al ICETEX. El ICETEX es evidentemente un intermediario que lleva la plata a la educación privada, y el gobierno directamente dice, no, yo creo que hay que darle plata a la universidad pública. Cualquiera de las dos opciones caben en la Constitución. Ese es un gran ejemplo punto importante. Para mostrar, no, la Constitución no es neoliberal, la Constitución es muy amplia, tanto que permite que haya diversas políticas públicas. La Constitución tiene una ventaja que a mí me llama mucho la atención. Uniéndolo con la primera respuesta, es cuando se hizo el acuerdo con las FARC, que fue un acuerdo grande, generoso a mi modo de ver desde el punto de vista político. ¿Está hablando del gobierno de Betancourt? No, el acuerdo que las desmovilizó en el 2016. Ahora, estaba pensando en el acuerdo que las desmovilizó en el 2016. Sí. No hay ninguna petición gruesa de la guerrilla respecto de reformar la Constitución. O sea, la guerrilla no vino y dijo, si no cambian el artículo tal de la Constitución, yo sigo en armas. No. Y la prueba es que yo incluso escribí en ese momento una columna que se llamaba "¿Y la Constitución ahí?", que eran unos tipos levantados en armas durante 50 años contra el orden constitucional. Y cuando llegó el momento de hacer un acuerdo para que se desarmaran, no había ningún reclamo respecto de la Constitución, distinto de aplíquenla. No tenían nada que decir. Nada.
Y el presidente Petro permanentemente dice que el problema es que la Constitución no se aplica, digamos, que es una especie de eso que Carl Smith llamaba la Constitución semántica, que es, pues, sí, eso El no, discurso. ese es un discurso, pero no se aplica. Pero yo sí creo que la Constitución es una Constitución que ha sido muy transformadora, muy transformadora. O sea, aquí todas las semanas tenemos una noticia gruesa de que con base en un artículo constitucional pasó alguna vaina, le dieron un derecho a alguien, algo Y pasó. es garantista, como se ha dicho, Pues más básicamente. imposible. Más exacto, más ya no. Más imposible. No hay Entonces, yo sí creo que hay un avance y le quitó ese piso político a la guerrilla y después no hemos encontrado cómo darle, digamos, alguna justificación a esa guerrilla para, entre otras cosas, reconocerle su carácter. Porque yo tengo ahí una diferencia que también es un tema que no se discute mucho y que prácticamente nadie defiende. Yo creo que hoy por hoy Colombia no tiene un conflicto armado. No es cierto que tengamos un conflicto y que sigamos en un conflicto. Colombia tiene unas manifestaciones de violencia con organizaciones criminales armadas de muy distintos pelambres, pero no un conflicto ya armado. la era de la guerrilla, de la revolución social, la ambición eso ya pasó y esto quedó en manos de negocios. Incluso es la descomposición incluso el tema del concepto mismo de guerrilla. Claro, incluso el tema de que estamos en guerra. A mí me molesta mucho que las propias autoridades, todos decimos, es que la guerra, ¿cuándo va a parar la guerra? En Colombia no estamos en guerra. No, ¿cuándo va a parar esta violencia? Claro, ¿cuándo va a parar la violencia? ¿Y cuándo vamos a ser capaces de controlar a organizaciones delictivas? Que eso es distinto a la guerra. Guerra está en Ucrania, pero en Colombia no estamos en una guerra. O de pronto con las guerrillas iniciales. Claro, estuvimos en una guerra. Estuvimos en una guerra. Y el Estado le ganó esa guerra a Yo esas creo guerrillas. que el Estado ganó pero militarmente entonces, lo y que tú después estás hizo un acuerdo diciendo, político. a mí lo comparto mucho. Yo oigo el cuento de la paz total como aspiración, nadie va a estar en contra, pero vos metés ese concepto a esta realidad de hoy, entonces es la paz total con grupos delincuenciales. Claro, no, ahí hay un error. Ahí hay una contradicción, digamos. Claro, ahí hay un error, primero conceptual, pero digamos que, bueno, seamos condescendientes, estando uno en el gobierno, incurre en ese error porque le facilita, digamos, si yo digo que ahí hay un conflicto y que el conflicto hay que terminarlo, pues hay más herramientas para hacerlo. Pero yo creo que ha faltado un análisis que es muy importante. Hay un personaje que seguramente tú lo tienes referenciado, que se llama Joaquín Villalobos, que es un salvadoreño que participó en el proceso de paz del Salvador. Ese señor advirtió una cosa, él fue muy cercano al presidente Santos y a Sergio Jaramillo mientras yo le he visto columnas, claro. No he vuelto... hace rato no viene, pero cuando se estaba discutiendo, pues cuando se estaba negociando con las FARC, él era muy asesor del gobierno, había un grupo de asesores extranjeros y uno era Villalobos. Villalobos prácticamente cuando se iba a firmar el acuerdo, está en una entrevista que hizo en el diario El Tiempo, advirtió una cosa de la que nadie le paró bolas. Le dijo, si esto no se administra, esto es un acuerdo y es lo que llaman el postconflicto, no se administra adecuadamente, viene un proceso de violencia anárquica, que es un montón de grupos ahora criminalizados y delincuenciales que no responden a una estructura jerárquica como era la de las FARC, que se dispersa por todo el territorio los mordiscos y que se vuelve dificilísimo de administrar. En Colombia estamos avanzando en un proceso de violencia anárquica. Hay unos tipos que se toman una carretera llegando a Buenaventura, otros que decretan un paro armado en el Atrato, otros que decretan un paro armado en el Urabá antioqueño. Esto es una cosa de locos. Que haya... Pues fíjate que los niveles de violencia volvieron a treparse. Claro, pero que haya 60 grupos delincuenciales. 60 grupos delincuenciales, de muy distintos pelambres. Pues eso lo que demuestra es que efectivamente se anarquizó la violencia. Y la violencia anárquica, desgraciadamente, digo yo, no se puede resolver ni enfrentar con negociaciones. Entonces, el que hacer porque no hay nada que negociar.
¿qué vas a negociar? Es que, digo, sientan a ¿Hablar de qué? Y ahora que Mordisco, que pide mesa también. ¿Hablar de qué y con Y quién? por Mira tú Dios. lo que está pasando con el ELN y ahora con eso que llaman las disidencias de la FARC, la segunda Marquetalia, que es que hay unos tipos Que llevamos para la tercera, ¿entiendes? claro, hay unos tipos que hoy dicen, no, no, bueno, entonces está bien, yo no me llamo segunda Marquetalia, sino cualquier otra cosa, porque ya no estamos con Iván Márquez. Y los del ELN, los que están en Nariño, En Nariño. bueno, nosotros llamamos de otra manera y venga, negociamos. Cada vez se atomiza esto más y, Lo cual y hace- se anarquiza. Claro, es imposible y además afecta mucho a la ciudadanía, porque esos podercitos locales son muy crueles con la gente. La extorsión generalizada, el secuestro, el abuso con las mujeres, Todo esto el que está saliendo ahora en la JEP, el reclutamiento que eso viene de la menores. vieja guerrilla. Claro, Si claro. se daba entonces, imagínense ahora que no hay mando, que no hay control, Ahora cualquier matoncito impone su ley. impone por donde quiera, contra la mujer, contra el vecino, Contra quien fuera. lo que sea. La famosa pregunta leninista, ¿qué hacer? No, yo creo que A ver. yo creo que hay que hacer una cosa que no hemos logrado hacer bien en Colombia casi nunca, que es ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Mira, mi punto es el siguiente. Primero, creo que Colombia cometió un error enorme con la desmovilización de las FARC, que no estuviera acompañada de un gran acuerdo político, de un consenso nacional. Ese fue un error que cometió la élite colombiana, cometió el enorme error de no haber aprovechado eso para reinventarse como el relato de esta sociedad, qué es lo que nos une y cómo generamos más optimismo y todo eso. Un poco en términos de Álvaro Gómez, redefinamos un acuerdo sobre lo fundamental. Sí, claro, pero en realidad era más que el acuerdo sobre reglas, sobre lo que No, fuera. ¿cuáles son los puntos? Mire, ¿Qué a hacer? partir de aquí vamos a avanzar. Esta es una cosa que nos permite ver el futuro en forma positiva. Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad colombiana es que cuando usted le pregunta a la sociedad colombiana, en todas las encuestas comienza la primera pregunta de las encuestas es ¿cómo va la vaina? Y todo el mundo dice jodida. O sea, Sí. va empeorando 70%, mejorando 14%. Mientras la gente piense así, mover la sociedad en términos positivos es dificilísimo. Y la élite colombiana, el establecimiento colombiano tenía una enorme oportunidad con la desmovilización de la guerrilla de las FARC para haber volteado ese porcentaje de las preguntas. Para que cuando a la gente le dijeran en Colombia cómo va la vaina, el 80% dijera berracamente bien, superamos la guerrilla, el Sí, conflicto se abren las posibilidades, y ahora vamos sí para viene adelante. el verdadero Y vamos desarrollo. para adelante. Pero lo segundo es que Ahorita tocamos esto porque yo creo que ahí se está expresando una profunda crisis de la política en Colombia. claro, Y de los partidos, un poco la concepción de lo público. Claro, pero lo segundo en relación con el tema de qué hacer es que cualquier cosa que usted haga necesita que tenga la legitimidad de la sociedad, porque esto no tiene muchos caminos. Usted puede decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, una política de seguridad, meterle mucha plata a fortalecer no tanto el ejército, y ya no se necesitan tantos helicópteros y tal porque no estamos en guerra, sino en una cosa de seguridad. Entonces vamos a, qué sé yo, a aumentar las penas, lo que fuera. Resumámoslo en mano dura para no alargarnos. Ejercicio de autoridad. Sí, cualquier cosa que sea, eso necesita respaldo ciudadano. Y para eso se necesita un acuerdo, porque si no, nos pasa un poco como le pasó a Álvaro Uribe, que hizo una cosa que fue importante en relación con la manera de enfrentar a la guerrilla, pero claro, esa política de seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe tenía unos problemas en materia de derechos humanos y tal, como ha quedado demostrado, y nunca tuvo el consenso ciudadano. Tuvo un apoyo mayoritario importante, pero nunca tuvo el consenso ciudadano ni el consenso político. Y eso hizo que, si ese era el camino, pues lo hubiéramos seguido, pero resultó que no lo seguimos porque no había consenso. A mí me parece que cualquier cosa a la que lleguemos, el establecimiento colombiano tiene que entender que lo que hay es que respaldar al gobierno. Yo por eso, perdóname, digo esto y termino rápido, que es,
La política de paz del presidente Petro me parece malísima. La paz total me parece mal concebida, todo. Pero yo la respaldo. Porque yo creo que los gobiernos necesitan el respaldo para ese tema. Así lo hagan mal incluso. Porque nada le sirve más a una contraparte del gobierno que es tener un gobierno débil. Porque lo tiene, Y dividida la opinión. y a los gobiernos los tiene probado. En cambio, si tiene un gobierno fuerte, pues bueno, el otro cuando se sienta entiende que tiene una contraparte fuerte. Aquí ya nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. El tema no. El Este tema tema, entre más avanza uno, más espacio le ve para discutir. A mí me parece que yo no debo echar opiniones tan personales en este caso, pero lo voy a hacer. A mí me parece que el proceso llamemos el proceso de Santos, ¿cierto? Fue uno de los elementos fundamentales, pues le faltó el acuerdo político. Obvio, claro. No sé, Santos como que se encerró mucho con unos grupos y había que hacer el gran acuerdo, Claro. invitar a todo el mundo, el primero que había que invitar era Álvaro Uribe. Obvio. Venga, Uribe, venga, que usted, a ver, sentémonos. Y eso yo creo que es un vacío que quedó y de alguna manera estamos pagando las No, consecuencias. eso sin duda. Ahí el tema son las responsabilidades históricas, digamos. A mí cada vez que digo eso, que tú dices que yo estoy totalmente de acuerdo, me dicen, Santos no hizo sino buscar a Uribe. Y Uribe siempre se negó. Ay, sí. Entonces ahí viene un proceso de responsabilidades históricas. Hay varias personas que me han dicho, yo mismo tuve la necesidad de ir porque el presidente Santos me lo pedía y fui y hablé con Uribe y Uribe nunca dio ninguna posibilidad de conversar. Yo no sé si sí o no, pero el hecho es que los ciudadanos quedamos fregados por la falta de ese acuerdo. No importa de quién fue la culpa. Exacto. Es decir, para el país como tal fue un vacío enorme claro. y quedó una obra hasta el momento trunca. Claro. No coronamos, no metimos el gol. Y ya no lo vamos a meter. Ya Ese es el problema. Ya Ese eso no es pasa. el problema. Ya eso no pasa porque, digamos, metimos unos goles, quizá unos importantes, No. de desarmar a 14.000 personas y acabar con una guerrilla histórica como la de las FARC. Es un logro muy importante. Pero después se nos quedaron otros. Pero el más importante era legitimar el sistema político. Y eso no lo logramos. No lo hicimos. Y lo que se habló siempre, detrás de los acuerdos de paz tienen que llegar ya los programas de desarrollo, tiene que llegar el Estado. Claro. Tampoco. No llegó. Algo el ejército. Y una cosa más grave. Lo sacaron. Y una cosa más grave, la violencia no disminuyó. No disminuyó. Estamos acabando en punta. Sí, No, pero como está el país. mejor porque podemos volver a conversar. Esto como las buenas telenovelas continuará. Sí, exacto. No, Héctor, muchas gracias de verdad. No, gracias a ti.